tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Hola, bienvenidos a nuestro enfoque escritural. Es una bendición estar una vez más aquí y vamos a considerar el día de hoy Romanos capítulo 3. Hemos visto Romanos 1, donde se nos habla de la pecaminosidad del hombre. Hemos visto en Romanos 2, donde se refuerza esa idea, específicamente hablando de personas que tal vez pudieran confiar en su religiosidad para llegar a ser justificados, pero capítulo 2 nos habla de que no es posible ser justificados o ser limpios en nuestra religión o en nuestras propias ideas. En capítulo 3 vamos a seguir viendo esta idea hasta que entendamos que Dios es veraz y todo hombre no pasa esa calidad. Al contrario, la palabra de Dios dice en el versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y nos habla de que realmente no hay alguien que pueda justificarse delante de Dios por sí mismo, porque todo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 nos habla de la maldad del ser humano, que nosotros no somos mejores que otras personas que pues no tienen ese conocimiento que pudiéramos tener nosotros acerca de Dios, sino más bien el resumen de todo lo que ha dicho desde el capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, el inicio del capítulo 3, lo podemos ver en el versículo 9, donde Dios dice que ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ese es el resumen de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Realmente dice que todos estamos bajo pecado. Y luego cita una escritura del Antiguo Testamento que también nos habla mucho acerca de esto, donde dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nos habla de que nosotros sin la gracia de Dios, nosotros separados de Dios, realmente estamos condenados. ¿Por qué razón? Porque, como dice la Biblia, nosotros estamos bajo pecado, no somos justos, ni siquiera hay una persona que pudiera jactarse de ser una persona justa. No hay quien entienda el verdadero camino si no es por la gracia de Dios. No hay quien busque a Dios y, dice aquí la Biblia, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y nos habla de cómo es la humanidad, ¿verdad? Cómo es la humanidad y cómo todos nos hemos alejado de Dios. Y dice que al final de cuentas, dice, toda boca se cierre y todo el mundo quedará bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley no era justificación, sino más bien es el conocimiento de pecado. Esas son las noticias en cómo estamos nosotros sin Dios. Así está la humanidad sin Dios, separados, alejados, dice la Biblia en otros pasajes, muertos en sus delitos y pecados, viviendo una vida completamente ajena de Dios. Sin embargo, cuando Dios vio esto, no nos dejó a la intemperie, sino más bien Él mostró su amor y mostró su gracia e hizo algo para salvarnos. Y aquí en el versículo 21 vemos una palabra que es muy importante. La palabra pero. Una conjunción adversativa me parece que es la palabra correcta para este tipo de palabritas, pero es algo que nos indica que la cosa va a cambiar. Y esta palabra pero sí vale, ¿verdad? Sí hay peros que valen y este es uno de ellos, un pero muy hermoso. Nos viene diciendo del versículo 18 capítulo 1 cómo es la humanidad, cómo nos hemos alejado de Dios, cómo hemos tratado de vivir nuestra vida alejados de Él, pensando que cumpliendo ciertas reglas o normas vamos a ser justificados, pensando que somos nosotros mayores que Dios, pero la Biblia nos está indicando que no es así. Al contrario, dice, no hay ninguna persona que sea justa. Y entonces está este pero tan hermoso. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la manera en la que podemos ser justificados, no por medio de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego otra vez dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la persona que no está en el camino de Dios, en el pecado y destituido de la gloria de Dios. Pero versículo 24 también vemos algo muy interesante. Dice, siendo justificados. Si vimos anteriormente que no hay nadie justo, no hay quien se pueda jactar de ser una persona justa delante de Dios, aquí en el versículo 24 nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La manera en la que nosotros somos justificados no es por nuestras obras, porque nuestras obras serían como tratar de limpiar la suciedad con un trapo más sucio. Solamente hacemos peor la situación. Sin embargo, aquí vemos que sí podemos ser justificados, sí podemos ser limpiados, no por nuestra propia justicia, sino más bien dice, por la fe en Jesucristo, aquel que se entregó por nosotros, mediante su redención. La redención es comprar a un esclavo y dejarlo libre, pagar para rescatar a alguien. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Éramos esclavos del pecado, éramos del enemigo, del reino de las tinieblas por ser pecadores. Sin embargo, Cristo nos ha redimido mediante su muerte en la cruz. Dios lo puso como propiciación, es decir, Cristo recibió la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios. Y Él pasó por alto nuestros pecados. ¿Dónde queda la jactancia? Nos podemos jactar de decir, soy justificado, soy limpio, soy nuevo, soy una persona que va al cielo. No podemos jactarnos por nosotros mismos. La jactancia dice queda excluida, porque es por medio de la fe, no es por medio de lo que nosotros podemos hacer. Concluimos pues, dice aquí la palabra de Dios, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es el Evangelio. Esto es lo que tenemos que compartir y que tenemos que enseñarles a los demás y anunciarles a las personas. Oye, separado de Dios no puedes hacer nada. Sin embargo, Dios, Él hizo algo para salvarte. Dios ha mostrado su justicia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Te invito a que valores esto, a que te admires de esto, a que alabes a Dios por esta bendición tan grande que es salvarte, justificarte, hacerte su hijo. Que Dios les bendiga grandemente.